vamos a trasladar de inmediato hasta el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, acá en el Palacio Legislativo, donde ya se ha dado inicio a la conferencia magistral La representación peruana en las Cortes de Cádiz. En estos momentos hace uso de la palabra el congresista Juan Cheput, presidente de la comisión especial referida al bicentenario de la independencia del Perú. Adelante. Entonces, lo que podamos escuchar hoy de parte de nuestras distinguidas expositoras es simplemente el punto de inicio para lo que debe significar un reencontrarnos con todos aquellos momentos que nos deben hacer sentir orgullosos. Igualmente, hace unos instantes conversaba con la doctora Carmen McEvoy sobre lo lamentable que significó para el país que el Perú no asistiera a las celebraciones del bicentenario de las Cortes de Cádiz en el año 2012, cuando teníamos reservado un papel especial en las Cortes españolas, casualmente tratando de recordar el brillante papel de la delegación peruana 200 años antes. Yo me pregunto, si se hubiera asistido y se hubiera aprovechado para tener una discursiva acorde a lo que significaba la presencia peruana, de repente hoy en el Perú tendríamos un concepto completamente distinto de lo que se refiere a las Cortes de Cádiz y el papel que representó no solamente para los países de América Latina y el proceso emancipador, sino también para lo que significa el constitucionalismo peruano. Hoy existe una discusión todavía marginal que esperamos que sea mucho más especial en relación al papel de esta Constitución en el proceso emancipador. El esfuerzo que está haciendo el Congreso de la República en conjunto con el Poder Ejecutivo tiene que ver con ello. Rescatar estos eventos, utilizar todo aquello que tengamos en nuestras plataformas multimedia, historiográfica, imprenta, etcétera, etcétera, para empezar a difundir acontecimientos como este, de tal forma que en el tiempo que queda hacia la celebración del bicentenario de nuestra independencia podamos haber hecho el esfuerzo necesario para sentirnos orgullosos de aquellos momentos estelares y también sentar las bases para nuestro tercer siglo de vida independiente. En ese sentido, le doy una vez más la bienvenida a las distinguidas historiadoras que van a tener a su cargo las exposiciones y esperamos que junto con otros eventos, sirva para poner en valor todo aquello que significa el bicentenario. Muchas gracias. Gracias también por las palabras de bienvenida a cargo del congresista, el ingeniero Juan Cheput, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú. Para iniciar este conversatorio propiamente dicho, quiero dejar en el uso de la palabra a Adriana Altoy Manucci, coordinadora de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Adelante. Buenas tardes y todos sean bienvenidos a este conversatorio. Quiero saludar especialmente a la doctora Margarita Guerra, además de a los miembros de la mesa, que es presidenta de la Academia Nacional de la Historia del Perú. Yo creo que no es casual que en esta mesa hayan 3 mujeres tan destacadas que vengan a hablarnos de la historia en un momento donde necesitamos todos los peruanos inspiración, fuerza y volver a creer en los valores que son el sustento de nuestra democracia. Yo les hablo a nombre del Proyecto Especial Bicentenario, un proyecto del Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de Cultura, y los saludo en nombre de nuestra directora ejecutiva, Gabriela Perona, que ahora está de viaje y por eso me encarga a mí este momento tan bonito de poder saludarlos. Quiero presentar, para entrar ya directamente en el conversatorio, a la doctora Carmen McEvoy. Muchos de ustedes los veo muy ligados a la historia y la deben conocer, pero yo igual quiero recalcar algunos puntos importantes de su trayectoria. Carmen es historiadora por la Universidad Católica del Perú, doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de California en San Diego. Ha sido docente en la Universidad de South Sewanee en Estados Unidos y creo que todavía no la dejan partir de allí. Y ha sido hasta hace poco la primera embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú ante Irlanda.
A lo largo de su trayectoria como investigadora, se ha dedicado al estudio de la historia política, de las ideas y de la guerra, con énfasis en la República. Entre sus recientes publicaciones destacan Tiempo de Guerra, La Guerra Maldita, Domingo Nieto y su correspondencia, publicada por la Biblioteca Nacional y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura. Estado, Nación y Conflicto Armado en el Perú, siglos XVII al XIX, editada con Alejandro Rabinovich del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente, Carmen, tenemos el honor de que presida el Consejo Consultivo del Proyecto Bicentenario y además es una columnista destacada del Diario del Comercio, donde tenemos el placer de leerla y de no olvidar, gracias a su aporte, el legado moral que significa la historia de aquellos que construyeron nuestra patria. Dejo con ustedes a Carmen y empezamos ya, ahora sí, el conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, a Adriana Doy, representante del Ministerio de Cultura en este proyecto tan cercano a nuestro corazón, que es preparar el camino, digamos, a la celebración de nuestro bicentenario, al congresista Cheput, ¿no?, que dirige también desde el Congreso una iniciativa muy importante con la cual estamos trabajando muy de la mano, a mis colegas, la doctora Carmen Villanueva, la doctora Natalia Sobrevilla, y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros algunas ideas sobre este momento fundante, pienso yo, del tiempo político peruano que van a ser las Cortes de Cádiz, ¿no? Antes de empezar nuestra participación, estábamos conversando con la doctora Guerra y con la doctora Villanueva sobre, primero que nada, digo, este lugar simbólico que es el hemiciclo Raúl Porras. O sea, para muchos de ustedes, Raúl Porras es el historiador o sea, el biógrafo de Pizarro, el personaje que nos lleva, digamos, por los caminos de la colonia, pero digamos, Porras es un gran amante del pensamiento político fundante del Perú, ¿no? Él es el que divulga a través de la prensa las ideas, el ideario, la praxis de nuestros primeros liberales, ¿no? Y es para mí muy simbólico que estemos acá recordando a Porras, recordando que no solamente fue un hombre de ideas, sino que fue canciller de la República y, digamos, nos llevó al pináculo en sus participaciones, digamos, de defender la soberanía de los estados, ¿no? Que para él era un punto fundamental. No interesaba la ideología, no interesaba, pero la soberanía de un estado era algo por defender. Y esa idea de la soberanía que poco a poco se va a ir plasmando, digamos, en estas discusiones y en estos momentos, como bien lo menciona Pablo Macera, en las 3 etapas de desarrollo de la conciencia nacional. Un libro extraordinario al que probablemente deberíamos también regresar para rescatar este momento tan importante que es el momento de las ideas, el momento de la palabra, cuando la palabra tiene sentido, ¿no? Cuando uno ve las pinturas de cuando se está inaugurando las Cortes de Cádiz, la dignidad del momento. O sea, cómo estos congresistas que están ahí presentes saben que eso va a cambiar la historia y que va a cambiar la vida de las personas. Y no van ahí por sus intereses, no van ahí por prebendas, sino van ahí porque creen que la palabra y la ley tienen un efecto importante en la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a recoger estas ideas en un momento, como lo ha mencionado Adriana, en que tanto las necesitamos. Es un momento, digamos, en que estamos con hambre de ideas, con hambre de proyectos, con hambre de objetivos, con hambre de dignidad republicana, como decían muchos de estos pensadores, ¿no? Y cuando estábamos también conversando en los preámbulos con la doctora Villanueva y con la doctora Guerra, recordamos a Percy Cayo, porque Percy Cayo tiene un artículo que también probablemente deberíamos reeditar, en el que él menciona, ¿no?, y acá termino para empezar nuestra discusión, que la ilustración peruana fue probablemente una de las más brillantes de todo el imperio colonial. Entonces, no es una casualidad de que brilláramos en Cádiz,
No es una casualidad que un diputado peruano presidiera las Cortes de Cádiz. No es una casualidad que se llevara el pensamiento de avanzada a Cádiz, como la abolición del tributo indígena. O sea, solamente en un lugar como el Perú, donde había tanta complejidad, tanta diversidad, podían surgir esas mentes que estaban tratando de lidiar con una realidad que veían muy complicada, pero que ellos tenían la ilusión, y eso para mí es algo también para celebrar, de que habían salidas, y que la razón puesta al servicio del ciudadano tenía, digamos, una función especial. O sea, a mí lo que me gusta de esta primera generación es que hay ilusión, que hay optimismo, que hay, digamos, la idea de que están iniciando el camino. Por eso que yo siempre regreso a ellos, ¿no? Porque yo creo que hemos ido perdiendo esa ilusión y hemos comenzado a ser atrapados por este cinismo, por esta, y no quiero ser exagerada, pero por esta falta de valores, por esta falta de respeto al cargo, ¿no? Y en esta representación, que es una palabra que surge ahí, la representación, los representantes se sienten que tienen una tarea muy importante y la están llevando en sus manos, ¿no? Entonces, con ese espíritu yo quiero empezar esta discusión, con el espíritu de que Cádiz puede ser, digamos, uno de los hitos, con todos los problemas y con todas las tensiones y contradicciones que se pueden ver en la discusión, donde los peninsulares no nos quieren dar nuestro lugar, donde tenemos nosotros que, digamos, como menciona la doctora Villanueva, si en este momento de crisis nos han tratado tan mal, ¿cómo será cuando ya estén liberados de los franceses? O sea, ya no nos van a hacer ningún caso, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, la representación peruana sabe de que pueden estar siendo utilizados para pasar un momento, pero que ellos tienen una agenda? Y lo interesante es eso, nunca olvidar la agenda, nunca olvidar el proyecto debe ser tu norte. Y yo creo que eso lo hereda la primera generación, la generación del Congreso Constituyente. O sea que los hijos de esos representantes van a ser los que van a escribir nuestra primera Constitución. Y se sienten ellos lo mismo, ilusión, optimismo, capacidad de entender de que no va a salir tan bien como ellos creen, pero el experimento republicano tiene que continuar, ¿no? Entonces, volver a Cádiz como un hito, volver a Cádiz, como muy bien lo mencionó el congresista Cheput, un lugar que nos coloca, digamos, en el centro de la discusión, donde la representación peruana dice las cosas más interesantes y más novedosas, y no es una casualidad que se nombre a un representante peruano como presidente, ¿no? Entonces, si hubo, digamos, esta falta de responsabilidad de no ir a la convocatoria para hacer, digamos, para posicionarnos, digamos, como los invitados estelares, ¿no?, los herederos de esa tradición, probablemente ahora que vamos a comenzar a recorrer nuestros hitos, que son muchos, ¿no? Porque el 21 es el inicio, después viene el 22 con el primer Congreso Constituyente, después vienen todos los conflictos entre los peruanos, después viene Ayacucho. Entonces tenemos muchos años por delante que probablemente tienen que ser, como dices tú, la puesta en valor de lo que somos, la puesta en valor de donde venimos, ¿no? La puesta en valor de nuestros proyectos y justamente cuando se está volviendo a discutir la importancia de las ideas y la importancia de los proyectos, ¿no? Y sin más, quiero dar paso a los ponentes. Primero que nada, a la doctora Carmen Villanueva, que el título de su ponencia es Cortes de Cádiz, un modelo político liberal para el Perú. Y quiero mencionar brevemente la trayectoria de la doctora Villanueva, a la que tenemos muy cerca de nuestro corazón por su presencia en la Biblioteca de la Católica, ¿no? Todos hemos estado ahí, todos hemos visto la eficiencia y la manera como fue manejada durante muchos años esa biblioteca. Estudió Historia y Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctora en Historia por la misma Casa de Estudios. Ha sido directora de la Biblioteca Central y del Sistema de Bibliotecas de esa universidad, además de docente en el Departamento de Humanidades. Asimismo, estuvo encargada de la edición del prólogo de 2 volúmenes en la colección documental de la Independencia del Perú, obra monumental publicada con motivo de nuestro sesquicentenario. Entre sus publicaciones recientes destaca Francisco Javier
de Luna Pizarro, un hijo de la Ilustración, parlamentario y primer presidente del Congreso peruano, y actualmente se desempeña como investigador en el Instituto Ribagüero y es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora Villanueva. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su presencia. Yo voy a presentarles hoy día un pensamiento, algo sobre las Cortes de Cádiz, gracias, sobre las Cortes de Cádiz, que tiene un cierto enfoque. Debo reconocer que este tema lo comencé a estudiar cuando estaba realmente en mi primer año de estudios e ingresé al Instituto Ribagüero, al Seminario de Historia. Y este era un tema de los preferidos por el doctor de la Puente. Entonces me interesó, entramos al Seminario de Historia y terminamos trabajando este tema, o sea, imagínense ustedes, desde que yo entré a la universidad. Y sobre todo nos enfocamos en lo que fue uno de los decretos más importantes, que fue el de libertad de imprenta y el consiguiente periodismo. Entonces, realmente casi toda mi vida he trabajado cuestiones de periodismo de esta época y después ya he entrado más bien al tema de, un poco derivado, de los primeros liberales y entre ellos de Luna Pizarro. Bien, empecemos. Bajo el gobierno absoluto de los Borbones, la crisis de la familia real, la reacción contra la Revolución Francesa y el expansionismo del Imperio Napoleónico, España enfrenta la invasión de las tropas francesas y el intento de establecimiento de una nueva dinastía con José Bonaparte. Aún sin tomar en cuenta la difícil situación de las provincias americanas que se venían manifestando desde mucho tiempo atrás en distintos sectores de la población, hay que recordar las rebeliones indígenas en el virreinato peruano, que por su magnitud habían quedado en la memoria de americanos y peninsulares. La existencia de esclavos, y lo sabemos por el Mercurio peruano del siglo XVIII, conservadores de sus tradiciones y cultura de origen, que soñaban siempre con la libertad, que también generaba temores porque el resto de la población temía esos posibles levantamientos. De ese grupo de los esclavos se diría más tarde que en sus galpones solo se hablaba de San Martín, y lo probarían incorporándose rápidamente, aunque sin respuesta positiva, a los primeros desembarcos de Cochrane en la costa peruana. Pero también estaban las castas, fruto de la convivencia de todos los grupos por cerca de 300 años. Ellos habían asombrado a Humboldt por su dinamismo y su progreso económico. No sé si podemos pasar las primeras vistas. Son muy pocas, pero quizá nos pueden ayudar a... ¿Están pasando? Allá. Bueno, pues aquí tienen lo que decía hacia el comienzo, la familia real española, en plena crisis, cuando se produce esto, el rey Fernando, que va a ser llamado el deseado, porque ante la crisis de la familia, a él, que recién llegaba y era un joven, se le entiende como el Salvador. No lo fue, pero la gente lo creía. La siguiente. Aquí tenemos lo que hablaba del expansionismo napoleónico. Tenemos a Francia en 1801 y luego observemos la siguiente. La línea azul indica cómo se ha expandido Francia, ahora convertida en el imperio napoleónico. La siguiente. Bien, lo que decía es que una cosa era hacer una ley para un lugar donde había, como dice Basadre, una uniformidad étnica más o menos, que para otro lugar donde la situación era mucho más compleja. Y ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que, las variedades, lo que acabo de decir, castas, esclavos, libertos, blancos, de todo, ¿no? Pero es un cuadro que hay que analizarlo un poco más.
La siguiente, me interesa en la siguiente, solamente, era tal la falta de comprensión de lo que estaba pasando en la población americana, que el rey manda hacer a México y al Perú, a los respectivos virreyes, que le hagan cuadros para ver cómo es la población, porque no entiende qué ha pasado, ¿ya? Porque la República Española es República de Indios, los esclavos negros, pero esto ya no lo entendía nadie. Aquí vemos, por ejemplo, solamente he puesto creo que 4 para llevarlos, estos son los cuadros peruanos, hay otra serie parecida que es la de los mexicanos. Dice, por ejemplo, una negra de Guinea o criolla con un español produce mulato, el caso típico de San Martín de Porres, ¿no? La siguiente, Quinterón de mulato, esto era lo que complicaba, ¿no? O sea, ya no era el mulato, era el que su quinta generación era descendiente de mulato y que produce, pero ya se ha alejado tanto que lo que producen es un español, o sea, ya la gente por la apariencia saca en conclusión de que es español. Por supuesto tenía que hacer pruebas de limpieza de sangre y ahí salía todo. Esa era la complicación. La siguiente, mestizo e india producen cholo. Hoy nosotros los peruanos somos cholos, como sea. Pero eso era la palabra, el término original, ¿ya? Solo a esos, en teoría. La verdad es que nadie usaba estos términos sino cuando tenía que probar qué cosa era. Entonces el mestizo con india produce cholo. Y la siguiente, india con mulato produce chino. Este es un nombre extraño que en quechua solo existe para el masculino, no existe la palabra china, ¿no? Y, mejor dicho, al revés, existe para femenino, pero no para masculino. Yo lo he consultado con algunos lingüistas y la verdad que no saben de qué se trata, pero yo que soy del norte he oído a mi familia hablar de las chinas de los pueblos, ¿no? Así, ¿por qué chinas? No se sabe. Hay un montón de teorías, pero parece que existe en el quechua esa palabra y se aplicó aquí. Creo que la siguiente, a ver, vamos a ver. No quería que faltara el otro grupo que nosotros mencionamos hasta hoy. No con esa precisión. Negro con mulata produce sambo. Nosotros le decimos sambo a cualquiera. Porque al final lo que ocurría con estas personas era que eran las castas. Y para ser casta solo había que tener alguna gota de sangre africana. Eso era todo. Entonces, pero yo creo que por mandarle al rey una cosa más explícita se la hicieron así. ¿Qué más tenemos? La siguiente. Ya. Vamos a ver ahora otro tema y luego vamos a este punto. Este panorama era muy complejo, difícil de entender para el que no lo vivía, como en cierta manera lo sigue siendo. Cuando uno va, sobre todo a Europa y a otros países de América, este panorama es complicado, ¿no? La gente no lo entiende bien. Algunos científicos viajeros sí lo habían notado desde el siglo XVIII y habían alertado al rey sobre los cambios urgentes que había que hacer para salvar al imperio, pero no fueron atendidos ni entendidos. Desde su punto de vista de funcionario real que debía salvar el virreinato, y todo lo que pudiera, porque al final se queda solo en Hispanoamérica, el virrey Abascal posiblemente lo entendió mejor, y fue por eso tan opuesto a la política de las Cortes, fue el mayor enemigo de las Cortes. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? El ejército real, o sea, el que él mandaba para sofocar toda esta enorme rebelión que había, solo tiene el terreno que pisa. Esa es la alusión a la desconfianza que tenía al resto de la población. Él no confiaba en esta población. ¿Por qué? Tenían que ser fieles al Imperio Español. Hay testimonios que esa misma frase está en boca de otros militares realistas y sería repetida en composiciones y canciones patrióticas en la independencia. Se dice, ¿no? No se preocupen, ellos no tienen nada que hacer, no pueden ganar, no tienen más que el terreno que pisa. Es una frase súper repetida. Dada esta premisa, Abascal concluye que solo cabe la represión. Y ese fue el camino militar que tomó. ¿Qué va a ofrecer Cádiz como solución a los complejos problemas del imperio? Que en lo referente al enorme espacio americano, porque iba desde México hasta Buenos Aires y Chile,
Era esa la magnitud de la inquietud que había en América dentro del Imperio Español. Por cierto, hay muchas cosas que las Cortes que se plasman en la Constitución de 1812 nos sorprenden cuando vemos que están repitiendo cosas que ya se estaban dando en las provincias sublevadas de Hispanoamérica. Hay un montón de constituciones antes que Cádiz y están asumiendo todas las nuevas ideas, la ilustración, el liberalismo, todo eso que después aparece en Cádiz. Las Cortes se reúnen en 1810 en el único lugar en que no estaban presentes los franceses que la habían invadido. Las habían precedido los pronunciamientos de las ciudades para rechazar la imposición de la nueva dinastía napoleónica, bajo las bases de la antigua o nueva idea acerca del poder entregado por pacto a uno que gobernara, para beneficio de todos. Si esto obedecía a la tradición medieval o a la moderna, es algo que se discutió entonces y todavía hoy es tema de muchos historiadores españoles. El camino que siguieron las disposiciones gaditanas desde 1810, sin embargo, marca una diferencia. Ya no es representación estamental, es el concepto del hombre con derechos, del ciudadano, pero del buen ciudadano, porque eso también nos puede llevar a error. El hombre que tiene derechos no son todos los hombres, es el hombre libre, sin ninguna sujeción personal, laboral o económica, es el hombre útil, la personificación del buen burgués. Se podía ser español, mexicano, chileno o peruano por muchos años, pero eso no lo convertía automáticamente en ciudadano con derecho a participación. Llegar a esa situación fue un proceso que llegó a su culminación mucho más tarde. Esos pronunciamientos fueron las juntas, con las mismas razones y el mismo fundamento: reservar el poder para el rey y proclamar así el reconocimiento a la corona. Pero en América, desde el inicio de la Revolución, antes de Cádiz, no significó reconocimiento a España. Era la antigua noción de la monarquía patrimonial. América estaba constituida por reinos pertenecientes a la corona, como los otros que existían en la península, el reino de Castilla, León, lo que fuera, lo que había sido el fruto de la labor que habían hecho los reyes católicos para unir la península. En este momento inicial es que sobre la base de este tema, de qué cosa es América frente a España, se comienzan a advertir las contradicciones políticas a ambos lados del Atlántico, porque cuando el Cabildo de México intenta establecer una junta exactamente con las mismas razones dadas en España, los miembros peninsulares de su audiencia y el inquisidor se oponen violentamente y argumentan que España y Nueva España no son iguales. Nueva España es una colonia, porque los reyes católicos lo conquistaron. Por eso la lucha contra las muchas juntas que aparecieron en América refleja un problema de fondo y fueron consideradas insurgentes. En España van a ser las juntas fieles al rey, que le conservan el poder. En América no, van a ser combatidas, por eso vienen ejércitos españoles, porque son insurgentes, porque no reconocen a España. Cádiz se resume en la Constitución sancionada el 19 de marzo de 1812 y es en sus artículos donde se plasma su modelo de Estado. La Declaración de Igualdad para peninsulares y americanos parecía eliminar toda diferencia. De hecho, las normas eran para todo el imperio, a diferencia de la primera Constitución francesa que declaraba explícitamente que no regía para las colonias. Sin embargo, cuando se trató justamente de la población americana y no se aceptó su participación plena, ciertamente con el apoyo de diputados americanos que tampoco aceptaban que todos participaran, se dejó sentir nuevamente un tema de desconfianza. Se decía: si se acepta que participen todos, el cálculo, que es numérico sobre base poblacional, podía acrecentar el número de diputados americanos, que eventualmente impondrían sus condiciones. Esa desconfianza parece haber sido el fondo que advirtieron muchos de los diputados americanos, que en 1814, cuando los franceses fueron derrotados, comentarían lo que decía Carmen: es un liberal peruano el que lo dice. Los americanos han tenido que sufrir habiéndoseles echado en cara las disidencias de América, se refiere a las Cortes, como autores y protectores, si cuando estaban ahogándose, cuando estaban luchando contra Napoleón, conservaban su carácter fuerte, ¿qué será hoy que se ven triunfantes?
pero las Cortes sí ofrecieron algunos elementos útiles usados por los americanos. Un rápido decreto 9 del 10 de noviembre del mismo año de su instalación estableció la libertad política de la imprenta, que a pesar de su corta vigencia real en el Perú y América, tuvo resultados significativos. Los virreyes del Perú y México entendieron cuánta repercusión podía tener en el caldeado ambiente que intentaban gobernar y con ardides cancelaron las publicaciones realmente independientes, aplicándoles el propio reglamento creado por las Cortes, que prudentemente decían tiene que haber un reglamento para contener los abusos de la libertad de imprenta. Dejaron aquellas publicaciones que eran moderados comentarios de los temas de Cortes, frecuentemente auspiciadas y dirigidas por las mismas autoridades. Aunque la Junta Suprema de Censura en España, por lo general, no confirmaba las sentencias provinciales, como las del Tribunal de Lima, apelaba siempre a justas consideraciones, refiriéndose a que América estaba en problemas, para mediatizar sus propias resoluciones. Pero el corto lapso de vigencia real de la libertad de imprenta sí permitió la aparición de un buen número de periódicos y publicaciones que hicieron que un público más amplio conociera los temas que estaban circulando por toda América y que fundamentaban una nueva concepción política.